Hola, bienvenidos a la clase de marginalistas. Y pusimos como subtítulo el intercambio lo es todo. Precisamente porque esta corriente de pensamiento económico genera una revolución en el pensamiento económico, pero paradójicamente efectuado desde lo pragmático, desde lo empírico, desde la práctica. Porque vamos a ver que dejan de lado todas las teorías anteriores respecto de cuál es el origen, cuál es la distribución del valor, y se centran únicamente en el momento específico y puntual del intercambio, sin importar de dónde viene o qué costos tiene ese producto para llevar al mercado. Bueno, hagamos en principio una breve introducción histórica para centrarnos un poquito y contextualizarnos en cuanto al tiempo y la época donde los marginalistas comenzaron a plantear sus ideas. Estamos situados un poco en el periodo mitad del siglo XVII, cuando empieza la revolución industrial. Ahora vamos avanzando finales del siglo XVIII y básicamente en el siglo XIX, entre los años 1810 y 1880 aproximadamente. Bien, después de la ruptura de Napoleón, se inició en Europa la época de la restauración de las monarquías, de las casas monárquicas con un grado importante de poder absolutista, que más o menos se extenderá hasta las revoluciones del 48, de 1848. Se trata de un periodo en que la paz entre las principales naciones europeas a niveles, digamos, políticos, contrasta con la agitada turbulencia del interior de esos países. Durante la primera mitad del siglo XIX se desarrolla un feroz enfrentamiento entre la burguesía industrial creciente que está teniendo poder económico, por lo tanto está pretendiendo y pugnando por poderes políticos, y la vieja aristocracia terrateniente. Claramente esto se ve en los libros y en los escritos de David Ricardo, con su lucha por la ley de granos, donde Ricardo pone énfasis en que el aumento del salario implica un aumento del costo de los granos y por lo tanto un aumento del ingreso de los terratenientes, burócratas, aristócratas históricos, en desmedro de los nuevos burgueses. En sus inicios, la conformación del sistema fabril había encontrado un yacimiento casi inagotable de campesinos, siervos y vasallos expulsados de sus tierras y artesanos empobrecidos para engrosar las filas del proletariado que empezó a irse a la ciudad. Bien, estos trabajadores evidentemente formaron una fuerza de presión que, si bien no tenían un carácter político por su falta de organización, bien tenían una posibilidad de ser el elemento disruptivo en este nuevo proceso. Porque ahora este nuevo sujeto social numeroso, sin
poder político sí se constituía en una unidad económica porque consumía. Bien, pero centrémonos concretamente en el contexto histórico-económico. Como dijimos, las monarquías absolutas generaron un proceso de cohesión territorial y una necesidad de mantener un ejército, de mantener una corte, y esto llamó la atención de los mercaderes que se propusieron como los primeros economistas que en su idea mercantilista de vender caro y comprar barato generaban un excedente de los cuales mediante impuestos se apropiaba la corona y mantenía su reinado. Fue pasando el tiempo y esta consecuencia proteccionista de la moneda y de la balanza comercial hacía que la producción local creciera y creciera. Por lo tanto, el poder industrial explotó y se desarrolló lo que se llamó la revolución industrial. Y principal pensador desde el área económica, Adam Smith, se preocupó por pensar en cuál es el origen de la riqueza. Fue pasando el tiempo y David Ricardo pensó una vuelta de tuerca a este proceso. Como vemos, la teoría del valor, según Adam Smith, implicaba el valor del trabajo incorporado a un bien. David Ricardo le sumó, además, el costo de la producción, aquella parte que se llevaba el que rentaba el campo, que daba la materia prima, proveía la materia prima, el costo de producirlo, el capitalista, la inversión en capital, y el costo de los asalariados, lo que se llamó costo de producción. Y le sumó además la dificultad de reproducción, es decir, ¿cuánto me cuesta producir este bien en el mercado? El ejemplo más concreto es el de un cuadro. Un cuadro de un artista tiene una dificultad de reproducción, es decir, no es posible que hayan muchos cuadros de un gran pintor, a lo sumo habrá uno. Entonces, hay pocas unidades de altísimo valor. En cambio, cuando yo puedo reproducir un bien a escala, abarato sus costos, pero aumento su volumen y su dotación. En definitiva, esto va a generar un determinado valor de ese bien. En ese escenario, una nueva corriente de pensamiento representado por William Jevons, Karl Menger y Leon Walras propusieron un giro copernicano, un cambio importantísimo al punto de poder llamarse una revolución en cuanto a la forma de pensar la teoría económica. Ahora ya no importaba tanto ni el origen ni los costos, sino que importaba solamente el momento de intercambio, solamente el momento en que el bien va al mercado. William Jevons planteó la teoría del valor subjetivo de un bien. Esto es, yo un bien no lo voy a intercambiar por el trabajo que me costó producirlo o el trabajo que le costó a otro producirlo. Es más, cuando yo voy al mercado a adquirir un bien, no me importa mucho el costo de producción, sino que me interesa la satisfacción que me va a dar adquirir ese bien y el sacrificio que concedo al intercambiarlo por mi bien. Esto es subjetivo, cada uno decidirá cuánto está dispuesto a sacrificar para adquirir un bien y cuánta satisfacción me da ese bien que adquiero.
Jevons le dijo la teoría de subjetividad de valor. Más aún, dijo, esto de valor de uso, de utilidad, no es algo que nos importe. Nos importa más bien la satisfacción, el placer, la alegría que me da. Carl Menger le dio una nota más matemática, más fría y más modelizada de esta relación de intercambio. Y Leon Walras, en definitiva, le dio después unas respuestas a los baches, a los errores, a las lagunas que tenía la teoría de los marginalistas, como veremos más adelante. Los modelos teóricos con los que trabajaban los pensadores, que si bien no tenían una fuerte, casi ninguna interconexión entre sí, tenían muchos puntos de contacto. Los trabajos de estos autores se caracterizaban por una construcción de modelos abstractos, matemáticos, desarrollados con altísima dosis de técnicas matemáticas, y algo fundamental que era la importancia del análisis marginal, del valor marginal, la teoría del valor marginal que adquiría un bien, es decir, el último grado de satisfacción o el último grado de dolor que me pueda causar un bien. Es ahí donde yo voy a realizar el intercambio. Es en ese momento. Su valor en el margen, donde yo estoy al límite. Como es una decisión individual, queda de lado cualquier tipo de teoría macroeconómica y se centra básicamente en una teoría microeconómica. Esto es la teoría de la economía del individuo. Entre los principales aportes de esta corriente de pensamiento hay varios conceptos. Importante es cuando se habla del famoso punto de equilibrio. Es ese punto donde se producen realmente las operaciones. El equilibrio es aquella posición donde mis esfuerzos y mis tristezas y mis sacrificios se ven recompensados con mi utilidad de placer, de alegría o de satisfacción que me otorga un bien. Ese punto de equilibrio donde yo cedo parte de mis bienes a cambio de otros bienes. Bienes que tengo en exceso, que no considero que tienen una alta valor marginal, por otros que sí tienen más alto. La teoría de la utilidad, la distribución y el cambio de bienes en el punto de equilibrio. Muy importante la expresión matemática de las leyes del mercado, tipificación de bienes, de consumo, de capital, de producción. Pero, sin embargo, su contribución más significativa, y obviamente de ahí deriva el nombre, el concepto de utilidad marginal o de la marginalidad. Repasemos un poquito esto de los conceptos de los marginalistas. En principio, el valor no es algo que contenga un bien, no es algo que tiene natural y de por sí un bien, sino que el valor es aquello que nosotros le otorgamos a ese objeto, esa subjetividad que ponemos sobre un objeto. ¿En qué momento? En el momento del intercambio. Cuando uno va al mercado, no se preocupa de los orígenes, no se preocupa de los costos cuando uno va a adquirir, sino que cuando uno va a adquirir un bien, simplemente dice, bueno, necesito tal cosa. Es fuerte mi necesidad, es muy marcada, me va a dar mucha satisfacción adquirir este bien. Bien, ¿qué doy a cambio? Tal bien que a mí me costó, pero tengo de más o no lo valoro tanto, lo voy a intercambiar por otro que sí lo valoro. En ese intercambio yo equilibro mis canastas de satisfacción. Por lo tanto, ese valor de uso no es un valor absoluto. El ejemplo más concreto que utilizan me parece que es el del agua. El valor del uso del agua no es absoluto, sino que va a depender de la cantidad de agua que yo disponga y de la necesidad de agua que tenga en ese momento.
Ejemplo, un litro de agua. Pensemos así, si solamente, pensemos en que solamente dispongo y en el universo existe un litro de agua. Ese litro de agua, para mí, que es la unidad la primera unidad que yo tengo y que me garantiza la supervivencia, es de un valor infinito, porque sin agua me muero. O sea que un litro de agua sería de un valor infinito. Yo de pronto tengo 100 litros de agua. Bien, ya tiene una utilidad secundaria, ya no es solo supervivencia, ya es aseo, higiene, no sé, refrescarme. Tiene su valor, aunque es un poco menor. Si yo tengo 1.000.000 de litros de agua, ya empieza a tener sentido su valor de uso absoluto. Es más, en algún punto ya se empieza a volver hasta contraproducente, porque hasta me puedo inundar y me puedo morir ahogado. Entonces, no es tan importante o no es fundamental hablar de valor de uso en términos generales, sino que hablar de la utilidad que le doy a ese bien. ¿Y de qué depende la utilidad? De mi necesidad y de la dotación que yo tengo. Es un juego que se conjuga entre cuánto necesito del bien y cuánta disponibilidad de un bien. ¿Cómo se transmite eso objetivamente? En el precio. Aquel objeto que represente para mí de una extrema necesidad y que haya poca dotación, va a significar que va a tener un precio muy alto. A ver si podemos ser un poco más específicos. Este nuevo concepto de utilidad, que ya no es algo genérico y abstracto, el agua es un bien porque me hace bien, sino que tiene que ver con esto, con necesidad y dotación. Cuánta alegría me proporciona y cuánta cantidad hay disponible para que me proporcione alegría. Esto se llama utilidad marginal decreciente. ¿Por qué decreciente? Porque esta utilidad implica una adición hecha a la felicidad de las personas. Y es casi una ley psicológica, porque la primera unidad me da satisfacción y me da placer. La segunda unidad también, pero no tanto, porque ya recibí la primera satisfacción. Vamos a suponer que tengo muchísima sed. Primer vaso va a ser valorado extremadamente. El segundo vaso un poco menos, después de 10 vasos, cuando yo tengo saciada mi sed, ya tomar un vaso de más me va a ahogar. Esa adición hecha a la felicidad es decreciente. Por eso es muy distinto pensar la utilidad total de un bien, la cosa que no existe en la realidad, y es muy distinto a la utilidad marginal. Esa utilidad marginal es precisamente a donde yo voy a centrar mi intención de intercambio. Dicho de una manera más concreta, el valor de las mercancías no es el valor de uso, no es el valor de cambio en sí mismo, sino que es universal y absoluta, sino que debe ser el reflejo de la satisfacción que proporcionan en el momento del consumo. Dicho de otra manera, como dicen ellos, en una ciudad sitiada por el enemigo, el precio de los alimentos se va encareciendo a medida que va pasando el tiempo. No ocurre lo mismo cuando estás en el medio del campo provisto de todos los bienes que vos quisieras. En verano y con 35 grados de calor a la sombra, una cerveza bien helada, me la puedo pagar un peso más que en pleno invierno, en el frío y en la nieve. En definitiva, gira en torno a la ley del disfrute humano. Es un tema de felicidad. Y acá deriva en el último concepto que me quiero trabajar un poquito porque me parece muy importante. Se entiende como el proceso que viene a satisfacer necesidades ilimitadas. Y son los primeros que introducen este concepto tan peligroso y para mí incompleto y en algún punto falaz, que esto de que la economía resuelve la relación entre recursos limitados y necesidades
infinitas, como algo natural, como algo que se produce sin ninguna interacción de intereses políticos, o sociales, o psicológicos, sino que es algo natural. Yo voy a intercambiar en tanto lo sienta así, en cuanto me dé felicidad. Entonces, cuando hablamos de necesidades, de recursos y necesidades, estamos hablando de un orden natural que introdujeron los marginalistas para explicar una relación que es mucho más compleja y amplia que eso, que no es una relación de pura naturaleza, sino que la relación económica es una relación social, no natural. Nosotros siempre decimos que la economía es una ciencia social, no una ciencia natural. Veamos un poquito con un ejemplo que utilizaba Menger o que utiliza mucho los marginalistas para dar una explicación racional, matemática, si se quiere, de cómo se relaciona el intercambio puro, el intercambio económico. Cómo se construyen las curvas que miden la utilidad de la última unidad. Vamos a suponer que una persona tiene dos bienes, A y B, que tienen el mismo valor de satisfacción. Yo tengo 6 unidades de B y 2 unidades de A. Claramente tengo un exceso, o por lo menos tengo más de B, y menos de A. Voy a intentar equilibrar mis necesidades, mi felicidad. Entonces, cedo una unidad de B que tiene una baja utilidad marginal porque tengo mucho, y adquiero a una unidad de 3, una unidad de A que tiene un altísimo valor marginal. Entonces me queda 5 de B y 3 de A. Estoy en un equilibrio, pero no es un equilibrio me estoy acercando a un equilibrio. Todavía tengo margen para negociar. ¿Qué hago? Cedo una unidad más de B y adquiero una de A para tener 4 de A y 4 de B, llegando a un equilibrio perfecto, un óptimo, se le dice el óptimo paretiano, es un poco lo que yo hablo en mi ponencia en la universidad, donde cada uno decide de manera racional, exacta y perfecta su canasta de necesidades. Esto es la ley de intercambio puro. Como vemos, la simpleza de este razonamiento tiene un cierto poder de explicación, pero esa misma simpleza le genera su problema, su talón de Aquiles, como vamos a ver en la siguiente placa. Bien, para que se cumplan todas las condiciones del intercambio puro y para que el modelo matemático teórico se acerque a una realidad que yo intento representar y justificar, remite a una serie de supuestos, que son los que vamos a criticar, o los que se critica, para ver por antagonismo qué propone el marginalismo, y esto que propone el marginalismo requiere de unos supuestos firmes, férreos, irreductibles, para que se cumpla. Por ejemplo, se piensa en un individuo aislado, un individuo que no interactúa con otros, sino que interactúa con un bien. Decide por sí mismo, tengo 6 unidades de A y 2 de B, o 6 de B y 2 de A, para ser más riguroso con el ejemplo anterior. ¿Qué hago? Libre, graciosamente, sin intervención de nadie, porque es un individuo aislado de todo contexto. Recuerden, microeconomía, la economía del individuo. Entonces, mi decisión micro, y bueno, entonces libremente voy e intercambio B por A, sin que nadie intervenga. Claramente es imposible pensar en un individuo aislado de la sociedad. La segunda condición que me piden es que haya una cantidad fija, una dotación fija de unidades. ¿Por qué? Porque si hubiera más unidades, su precio cambia, su valor de utilidad, por lo tanto, cambia, su utilidad marginal, por lo tanto, cambia. Es decir, si todo el tiempo están intercambiando de más o de menos unidades,
ya no tengo la disponibilidad para adquirir el bien que yo quisiera. Suponiendo en algún momento que las cantidades no son fijas y yo no tengo más unidades disponibles de A, dijimos que se dispara hacia el infinito su utilidad marginal, porque depende de la dotación. Entonces, es pensar en un mercado estático, donde nadie produce, ni trae nada nuevo, ni se rompe, ni se echa a perder. Las cantidades son fijas. Tercer supuesto es que el precio del bien A y el bien B sean exactamente intercambiables, que no haya una utilidad marginal distinta entre una unidad de A y una unidad de B. Es decir, tener un kilo de plomo y un kilo de pluma me da lo mismo. Tener un kilo de bronce y un kilo de oro me da lo mismo. Se pueden intercambiar uno por otro. Ese es el principio de intercambio puro. Y por último, la que para mí me parece fundamental porque deja de ser este tipo de disquisiciones y de ejemplos casi ingenuos, es que no tiene en cuenta la relación entre el nivel de producción, entre lo que yo voy a producir y la expectativa del precio de retorno. Es decir, cuando yo decido qué producir, en principio quiero tener una ganancia, una rentabilidad en un tiempo determinado. Si la mercadería no importa de dónde viene, no importa el costo de producción, si lo único que importa es la necesidad de adquisición, ¿cómo yo como productor voy a decidir mi volumen de producción? ¿Cuánto producir? Si no tengo ni la más mínima idea del precio, del valor al que voy a poder vender mi mercadería para ver si obtengo retorno. Es como quitar a ciegas. Si yo produzco pero no sé si voy a vender y en qué cantidad de unidades probablemente venda y ni siquiera qué precio. Bueno, claramente es el talón de Aquiles que tiene toda la teoría marginalista. Desprenderse de los costos de producción para pensar en la dotación de unidad. Recuerden que la utilidad era dotación más necesidad. ¿Cómo manejar la necesidad de un individuo? Bueno, hay técnicas de marketing, de moda, pero no es tan rígido y tan científico ni matemático poder determinarlo. ¿Y cómo manejo la dotación? ¿Cómo manejo la cantidad de la oferta que hay en el mercado si no tengo un precio relativo? Bueno, esas dificultades, como van a ver, Walras tuvo una posible respuesta. Pongámosle un poquito más de color. Pensamos o definimos como marginalista que el intercambio se produce uno a uno y todos esos supuestos básicos. Que yo puedo intercambiar un bien por otro y que en algún momento voy a tener un nivel de satisfacción equilibrado entre el bien A y el bien B. Y si el intercambio o el que intercambia conmigo demanda dinero, ¿cuándo él se sacia de recibir mi dinero? Y cuando yo digo, no, tengo tanta plata que no me interesa gastarla. La despilfarro o si quieren la gasto. Si yo tengo 100 pesos, tienen una utilidad marginal baja. Si tengo 1000 pesos, nada. Cero utilidad marginal. Esto no ocurre con el dinero. El dinero tiene una utilidad marginal, sería el infinito. Dicho de otra forma, ¿quién se sacia de tener plata, de tener dinero? ¿Quién en algún momento dice, no, yo no quiero ganar más dinero? Con esto estoy suficiente? Es raro. Dicho de otra manera, ¿cuánto dinero satisface y se llega al equilibrio con el bien que ofrezco? ¿Cuándo ya no quiero tener más dinero? Por último, ¿qué sucede cuando hay más de un oferente en la realidad? Pensamos en el individuo aislado, pero cuando hay más de un oferente donde tiene distintas utilidades marginales, donde tiene distintos niveles de felicidad, donde tiene distintos niveles de demanda, en la práctica es casi incontestable. Es como querer resolver un cubo Rubik de 2 movimientos. El cubo Rubik es ese que tiene los colores, ¿no? Y decir, en 2 movimientos te resuelvo los 6 colores. Eso es imposible.
Y acá es donde aparece Balras y intenta dar una respuesta a esta paradoja o esta situación irresoluble de todos los problemas que planteamos en lo anterior, de esta diferencia que hay entre una teoría pulida, simple, precisa, matemática y una realidad que es cambiante, que es fluctuante, que no es fija. Entonces propone algo muy interesante, que nadie compre ni venda hasta no llegar al precio de equilibrio. Cuando recién se llega al precio de equilibrio empiezan las operaciones comerciales. Algo cuando menos ingenuo, pero lo plantean así. La microeconomía, de la cual se enseña mucho en las universidades, en distintos lugares, plantea este supuesto para que funcione la microeconomía, que nadie compre y venda hasta no llegar al precio de equilibrio. Como eso, si esto fuera poco, propone otra figura, Balras, lo que se llama el rematador balrasiano. Dice, bueno, en teoría pasaría lo siguiente. Primero, que nadie compre ni venda hasta no llegar al precio de equilibrio. Y además, el oferente, el que va a fabricar un bien, propone un precio, previo al intercambio, por supuesto. Parece que el precio de intercambio es el precio final. Entonces, el oferente propone un precio. El demandante, como en un remate, contraoferta. El oferente dice 100, el demandante dice te doy 80. Y el oferente dice, bueno, no, dame 90. Y el otro dice te doy 85. Recién, cuando arriban a un acuerdo, se lanza el producto al mercado. Y la pregunta es, ¿cuándo lo produce? Pensando en qué rentabilidad. ¿Cómo decide si invertir en un producto o en otro si no conoce el precio de un producto o de otro? Producir un bien A me sale 100 pesos. Producir un bien B me sale 100 pesos. Por el precio A me dan 90, por el precio B me dan 150. Entonces decido hacer el B. Ahora, si yo no tengo ninguna referencia de retorno, como dijimos en el anterior, del precio de la rentabilidad de retorno, ¿cómo voy a decidir producir un bien? Entonces, estas dos propuestas de la no operatividad hasta no llegar al precio de equilibrio y de no producir hasta llegar a un precio de equilibrio es absolutamente ingenuo.